Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno es que aún en medio de situaciones tan difíciles tenemos la oportunidad de congregarnos como hijos de Dios para alabarlo y para recibir la instrucción de su palabra. Esto también me parece a mí que es un acto de misericordia de Dios, que en medio de situaciones tan difíciles podamos celebrar y reunirnos el día domingo para bendecir al Señor. Señor, te damos gracias en este momento por tu gran misericordia, porque en ti siempre hay esperanza de restauración, porque en ti siempre hay esperanza de perdón y porque tú siempre estás presente en medio de las situaciones más difíciles que afligen a tu pueblo. Ministra, Señor, tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces cada situación en particular y oramos para que tu Espíritu Santo ministre como solamente tú sabes hacerlo. Nosotros, Señor, solo somos instrumentos, pero tú eres el que tiene el amor, la misericordia, el poder para llegar a cada corazón. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén. Muertos en vida. ¿Conocen ustedes la frase muertos en vida? Suena fuerte y es paradójico decirlo, pero lo más preocupante es que sí hay gente muerta en vida. ¿Qué puede haberle pasado a una persona para sentirse muerta en vida? ¿Qué o quiénes han influenciado y por qué ha caído en esta situación de abatimiento? Tal vez a algunos le choque e incluso piensen que a un hijo de Dios esto no le puede pasar. Muere quien no lucha. ¿Y quién no lucha? Quien no tiene un motivo. Que una persona no tenga el ánimo o la fuerza necesaria para salir al ruedo no significa que sea imposible vivir en vida. Las crisis que enfrentamos y a las cuales no les encontramos solución nos afectan en la fe y en la relación con Dios. Nos conducen a desesperanza y a postración de ánimo. Los hijos de Dios pueden experimentar situaciones que los hagan perder la esperanza y la motivación frente a las situaciones difíciles de la vida. ¿Pueden los hijos de Dios llegar a sentirse muertos en vida? Tal es la situación que se presenta en el texto que vamos a leer y sobre el cual vamos a meditar. Les invito a leer Ezequiel capítulo 37 versículos 1 al 14, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37 versículos 1 al 14. Ezequiel 37 1 al 14. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio. Qué susto fue. Volvamos. Valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor
profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Tal vez algunos de ustedes se identifican con el pueblo de Israel, en la desesperanza que están viviendo. Tal vez algunos de ustedes se han sentido así. La propuesta para esta meditación es la siguiente: en medio de la destrucción y desesperanza, Dios hace florecer de nuevo la vida por medio de su espíritu, para manifestar su misericordia y restauración hacia su pueblo. En medio de destrucción y desesperanza, Dios hace florecer de nuevo la vida por medio de su espíritu, para manifestar su misericordia y restauración hacia su pueblo. Después de la caída de Jerusalén, el pueblo habría estado disperso y sumamente deprimido. Mientras Jerusalén estaba en ruinas y sus habitantes en el desierto, el profeta Ezequiel recogió el grito amargo de los exiliados: se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza, estamos perdidos. Frente al grito desesperado del profeta, Dios se acerca y le habla para hacerle saber que no tienen que perder la esperanza, porque ese no es el final, que la nación muerta de Israel sería reavivada y un día regresaría a su propia tierra, que lo que ellos ahora ven como huesos secos prontamente se transformarán en una muchedumbre viva. El título de esta meditación es: ¿puede el pueblo de Dios sobrevivir a la crisis de la pandemia? ¿Cómo nos ayuda el Señor a sobrevivir en medio de esta pandemia? Pues afortunadamente y por la misericordia de Dios tenemos palabra
que fue dada en medio de una crisis también que enfrentaba el pueblo de Israel, una crisis que los llevó a sentirse muertos en vida. Entonces, ¿cómo nos ayuda, hermanos, el Señor a sobrevivir en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia? En primer lugar, el Señor se acerca para acompañar a su pueblo. El Señor habla a su pueblo por medio del profeta. El Señor empodera al profeta para que traiga su mensaje liberador, consolador, poderoso, restaurador para su pueblo. La visión es la respuesta del Señor al desaliento y a la desesperanza de los israelitas que se hallaban en el cautiverio. Ezequiel es llevado en visión a un valle que está lleno de huesos que están secos en gran manera. Y esto es una ilustración. La visión no quiere decir que los llevó a un cementerio. La visión consiste en dar a conocer de manera sobrenatural al profeta lo que el Señor está viendo y cómo Él va a actuar. Ezequiel es llevado a un valle que está lleno de huesos que están secos en gran manera, lo que representa el sentimiento del pueblo. Se sentían como muertos desde el momento en que habían sido llevados cautivos a Babilonia y sabían que el templo había sido destruido. Habían visto cómo sus reyes habían caído bajo el poder de Babilonia y algunos habían sido ajusticiados. En realidad ellos habían perdido la esperanza sobre la posibilidad de una restauración de su nación. Y la palabra del Señor por medio del profeta es la respuesta al clamor y al sufrimiento del pueblo. Dios comunicó a Ezequiel una visión profética, en este caso a través de una comparación. Ahora, ¿por qué usa Dios la figura de los huesos secos? ¿Qué quiere decir Dios por medio de esta visión y de esta comparación? Pues evidentemente lo que Dios está tomando es las mismas palabras que el pueblo está utilizando para expresar su situación de opresión, para expresar su situación de abatimiento. El versículo 11 que hemos leído dice: he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Entonces físicamente seguían con vida, pero su condición de cautiverio, una condición donde estaban oprimidos y esclavizados fuera de su tierra, los llevaba a compararse a huesos secos, carentes de vida y de esperanza. ¿Qué conduce a una persona, a una nación, a sentirse como muertos en vida? El mensaje pues va dirigido a los israelitas vivos físicamente, pero que a causa de su sufrimiento se consideran del todo destruidos. En el mensaje no se les dice a los israelitas y ni se considera que ellos ya están físicamente muertos y sepultados. No es eso. El mensaje se dirige a los vivos que se sienten como muertos. ¿Qué significado y aplicación puede tener para nosotros este mensaje hoy día? ¿Qué palabra nos puede dejar a nosotros en esta situación de pandemia, donde como nación o el mundo entero nosotros vivimos situaciones que nos agobian, situaciones que nos han puesto al borde de la desesperación? Y es que, hermanos, los hijos de Dios somos humanos y eso lo tenemos que aceptar. Si usted no acepta que sufre,
si usted no acepta que esta situación le ha llevado a situaciones de aflicción profunda, le está negando a Dios la oportunidad de ayudarle, de acercarse, de intervenir para mostrarle quién es Él. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué aplicación podemos darle a nosotros este texto en nuestra situación? Pues, en segundo lugar, el Señor le dice al profeta que le diga al pueblo que recuerden que el poder de Dios puede cambiar aún las vidas y situaciones más desesperanzadoras, que Dios interviene con su poder vivificador, restaurador, porque Él es el Señor de la vida, Él es el Señor de la historia, Él es el Señor todopoderoso. La vida, el aliento de vida depende del Señor y de nadie más. Es muy posible que frente a la situación del pueblo, el profeta también estuviera pasando por momentos de tristeza e incertidumbre. Tal vez el profeta en su humanidad misma veía difícil la restauración. Es por eso que el Señor se acerca, es por eso que el Señor posa su mano sobre él. Y el Señor, antes de mostrarle el significado de la visión, desafía la fe del profeta. Es decir, que el primero que es confrontado en su fe, en la certeza de lo que Dios puede hacer, es el profeta. El profeta es desafiado y luego enviado a transmitir el mensaje. En el versículo 3, el Señor le pregunta: hijo de hombre, eres humano y te hago una pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta responde: Señor Jehová, tú lo sabes. La pregunta del Señor a Ezequiel es: Ezequiel, ¿es posible que las personas a las que pertenecían estos huesos puedan volver a la vida? Si el profeta se apoya en lo que ve, si el profeta se apoya en el sentimiento que tiene, tendría que haber respondido que no. Y tal vez es lo que él humanamente está sintiendo. La prueba ha sido muy dura, han pasado muchos años y los exiliados se encuentran dispersos. El templo fue destruido y la tierra santa está demasiado lejos. El profeta no se atreve a decirle al Señor que él también está en crisis. El profeta no se atreve a decirle al Señor: en humanidad, Señor, no soy capaz de ver qué solución puedes darle a esto. Por eso el profeta pues es también muy honesto. No da una respuesta, pero dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Me encanta la honestidad del profeta. Con este tú sabes, el profeta está afirmando que es sobre la impotencia humana que el Señor actúa, porque humanamente la transformación de una situación tan crítica, humanamente la restauración de Israel es imposible, de acuerdo a cómo lo ve el profeta y de acuerdo a cómo se sentía el pueblo. Pero es precisamente en esa situación tan crítica cuando el Señor le hizo ver que el Espíritu puede realizar lo imposible. Es en esa situación tan crítica que el Señor le hace ver al profeta que Dios puede realizar lo imposible,
¿Qué situaciones estamos viviendo, hermanos, donde sentimos que no hay esperanza? ¿En qué situaciones el abatimiento nos conduce a tristeza, a dolor profundo? Una vez que Dios ha afirmado y animado al profeta, le ordena que profetice a los huesos, anunciando que los va a restaurar y que el propósito de la restauración es para glorificar el nombre del Señor y recordarle al pueblo que Él es el Señor y Dios. Llama la atención que continuamente en este texto habla sobre que el que da vida, el que torna la esperanza, el que hace lo imposible es el Espíritu del Señor. Y siempre recuerda: y sabréis que yo soy Jehová. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. El aliento de vida viene siempre del Señor. El Señor sencillamente le está diciendo a los abatidos hermanos nuestros israelitas: declara a tus desdichados paisanos los bondadosos planes del Señor. Muéstrales que aunque se consideren muertos en vida, el Señor los restaurará, les dará nueva vida a fin de que sepan y reconozcan que Él sigue siendo Dios. Una vez que el profeta fue desafiado en su fe, comunica el mensaje que Dios ha enviado. Les recuerda lo que ellos han olvidado, lo que dejaron de creer: que Dios tiene poder de dar vida a lo que fue muerte, porque Él sigue siendo Dios. Él es el Señor sobre la vida, sobre la muerte, y puede levantar todo aquello que ha quedado en ruinas. El profeta les recuerda lo que ellos han olvidado y lo que dejaron de creer: que Dios tiene poder de dar vida a lo que fue muerte, porque sigue siendo Dios. Él es el Señor sobre la vida y la muerte. De acuerdo a la orden dada por Dios, el profeta anuncia lo que el Señor va a hacer y cómo lo va a hacer. Ahora aquí no vamos a explicar ni que los tendones, ni que cómo fue, ni que no, eso no es la finalidad de esto. Lo que el Señor hace es también algo sobrenatural, y es lo que está diciendo aquí el profeta, involucra un proceso de restauración. El profeta proclama que viene un proceso de restauración, de reivindicación, donde la intervención de Dios pondrá en orden todo aquello que se desordenó, todo aquello que se descompuso. Eso está entre los versículos 5 al 10. Cuando los huesos son ordenados y los cuerpos están reconstruidos, regenerados, se infunde en ellos el aliento de vida y el espíritu, probando que así solo el poder de Dios es capaz de hacer brotar la vida donde solo hay muerte y destrucción. Si vamos a resumir esto de los versículos 5 al 10, eso es lo que es la centralidad. El Señor puede reconstruir y puede dar vida donde hay muerte y destrucción. ¿Cómo nos ayuda el Señor a cobrar esperanza en medio de las situaciones que nos afligen? ¿Cómo nos ayuda el Señor a cada uno de nosotros, a aquellos que están abatidos? Recuerde que el que está abatido es aquel que ha perdido la fuerza.
Entonces el Señor nos recuerda en esta mañana que en Él siempre hay esperanza, que en Él siempre hay nuevas oportunidades. Los versículos 11 al 14 explican al profeta y por medio de él al pueblo el proyecto del Señor para Israel. Qué tan especial que el Señor anuncia su intervención para darnos nuevos proyectos de vida. Donde nosotros vemos destrucción, donde vemos ruinas, donde vemos escombros, donde vemos huesos secos, donde no hay esperanza, el Señor se acerca para decirnos que en Él hay esperanza y que en Él hay nuevas oportunidades de reconstrucción, de restauración. El Señor, lo especial es cómo el pueblo se sienten encerrados, se sienten como en un sepulcro, se sienten muertos, como estamos diciendo, muertos en vida. La explicación que el Señor mismo da es inequívoco. Estos huesos son el pueblo de Israel. Pues ellos lo dijeron y el Señor tiene sus formas también de acercarse y hablarnos, ¿no? A veces no nos contradice, pero en medio de nuestro sentimiento transforma la situación. Son el propio pueblo de Dios que ha perdido toda su fuerza, su vigor, su esperanza. Antes del exilio, la nación se encontraba en estado de putrefacción debido a su idolatría, santuarios corrompidos, corrupción de los reyes y sacerdotes. La nación destrozada por alianzas fallidas con reyes que desagradaban al Señor. Si miramos nuestro país, pues no sabemos para dónde pegar. Sin embargo, el Señor dice que recibirán una nueva oportunidad de existencia en la tierra que les había sido prometida. La desesperación y el lamento del pueblo será superada por el poder del Señor, quien se ha comprometido a llevar a su pueblo escogido al pleno conocimiento de su persona. En medio de las crisis, en medio de las situaciones, el Señor también conduce a que lo busquemos, a que recordemos dónde está Él. Las crisis también nos llevan a buscar al Señor. La sepultura del exilio dará lugar a la maravillosa experiencia de la restauración mediante la presencia del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de esta palabra que hemos leído hoy? Esta palabra que el Señor nos ha enviado. ¿Cuál es el propósito del Señor decirnos? Diles a este pueblo que así ha dicho el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Me encanta, pueblo mío, me encanta. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, pueblo mío. ¿Cuál es el propósito de esta palabra que hemos recibido hoy? ¿Cómo la vamos a aplicar a nuestra situación? ¿Qué proceso de restauración necesitamos vivenciar en nuestras vidas hoy? ¿Cuáles serán las sepulturas que se abrirán? ¿Cuáles sepulturas quiere Dios abrir en cada uno de nosotros? ¿Cuán amplias? ¿Cómo vamos a aprovechar cada uno de nosotros las consecuencias de recibir el aliento del Espíritu de Dios? ¿Cómo vamos a recibir ese regalo? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a apropiar ese regalo del Señor en prometiéndonos
restaurarnos. La presencia del Señor de su Espíritu nos conducirá a recuperar el propósito de Dios. Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer: dar vida física, dar vida espiritual y restaurar aún en medio de las situaciones más adversas. El Señor mismo en esta mañana, por boca del profeta Ezequiel, nos anima y nos regala una palabra de esperanza. Va a abrir los sepulcros, aunque estén atrapados en lugar de muerte, aunque no veamos la salida. Él va a abrir esos lugares, nos dará libertad, nos reconstruirá. Yo causaré salir de sus sepulcros. Hay un lugar mejor que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Ustedes no tienen por qué vivir en un lugar de muerte, de desesperanza. Yo tengo un lugar de vida para ustedes y quiero llevarles a ese lugar. Dios quiere en esta mañana que nos levantemos del abatimiento y de la postración y que creamos en Él, y que creamos en la restauración de Él. Cuando Él haya hecho lo que está más allá de nuestras esperanzas, frente a lo que parecía imposible, sabremos que Él es el Señor y que sigue visitando a su pueblo y que sigue interviniendo y que conoce la situación de su pueblo. Tal vez en esta mañana son muchas las razones que nos hacen sentir desesperanzados. Tal vez algunos de ustedes pueden haber dicho: sí, nos sentimos como esos huesos secos. Tal vez entre los huesos secos estaban los suyos propios en esta mañana. Pero la palabra del Señor y el Espíritu del Señor da aliento de vida para sacarnos de nuestras postraciones y de nuestros abatimientos. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra del profeta, por ese mensaje que Él tomó de ti mismo. Gracias, Señor, por haberte acercado en aquella ocasión para mandar mensaje a un pueblo abatido, a un pueblo desesperanzado, como tal vez muchos en Colombia y muchos hermanos en esta mañana se han sentido así. Vienen luchando con situaciones donde se sienten encerrados, sí, como en una tumba, sin esperanza. Pero gracias, Señor, porque eres el Dios que se acerca con todo su poder y da la orden de aliento de vida, de aliento de esperanza, de reconstrucción, orden de empezar proyectos nuevos. Porque por la voz tuya la situación cambiará, la situación será transformada. Sí, Señor, vivimos en una pandemia que nos encierra, que nos hace sentir abatidos. Sí, Señor, nos pasa que nos sentimos impotentes frente a tantas cosas. Pero gracias porque en esta mañana nos ha recordado quién es el Señor de la vida, quién es el Señor de la esperanza, quién es el Señor que restaura, quién es el Señor que crea proyectos nuevos. Y sabemos que esta palabra se cumplió porque el pueblo volvió a su tierra y nosotros aguardamos con esperanza la restauración de tu pueblo, nueva esperanza para tu pueblo, Señor. Oramos que tú abraces con tu Espíritu Santo a los que en esta mañana han llegado
y se han sentido como muertos en vida. Gracias por no reprocharnos y por usar las mismas palabras que nosotros usamos para levantarnos en esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así.